Los restos de un avión cubrieron la tierra helada al norte del Círculo Polar Ártico. Sabíamos que iba a ser horrible. Un 737 no ha aterrizado en la bahía Resolute. Nos miramos sin creérnoslo. Un accidente en esa latitud es casi una sentencia de muerte. Es mi primer accidente de avión. Una increíble coincidencia dio a los supervivientes una oportunidad de seguir luchando. Hay supervivientes. Repito, hay supervivientes. Llegar al lugar del siniestro 1 hora después del accidente fue increíble. La pregunta entonces era, ¿qué había causado uno de los desastres aéreos más mortales del norte de Canadá? Mayday, catástrofes aéreas. Es una historia real basada en informes oficiales y en los relatos de los testigos. Muerte en el Ártico. El Ártico canadiense es uno de los entornos más duros del mundo. Los inviernos aquí son terribles. Durante 8 meses al año, las temperaturas bajan a menos 40 grados centígrados. 20 de agosto de 2011. Incluso en aquel momento, en los largos días de verano en el Ártico, la temperatura media era bajísima. La tierra está muy por encima del límite forestal. Es un terreno muy árido. Allí no hay nada. No es tundra, no hay plantas, solo hay arena y piedras. No hay carreteras en esta parte del mundo. La única forma de llegar hasta allí es por aire. Cuando un avión se estrella en el Ártico, es casi imposible que quien sobreviva al impacto logre un rescate urgente. Pueden pasar horas o incluso días luchando contra los elementos y quizá no consigan sobrevivir. Es todo un reto llegar hasta ese lugar. Pueden llegar a pasar 24 horas o más hasta que alguien logre llegar hasta allí. Afortunadamente, hoy nadie tiene que esperar tanto. Chicos, se acabó por ahora. Levantaos. Descansad. La recreación de este accidente se ha preparado meticulosamente. Forma parte de un enorme ejercicio militar que se lleva a cabo todos los años en el Ártico canadiense. Operación Nanook. Este año se ha recreado una colisión en pleno vuelo. ¿Preparados? Vamos, vamos, deprisa. Este escenario, Hay algunas heridas y un poco de sangre. en el que participaban actores, se ha diseñado para ayudar a los rescatadores y a los investigadores de accidentes aéreos a prepararse ante una catástrofe real. La operación Nanook de 2011 pretendía simular un grave accidente aéreo en la zona norte del Ártico. Las fuerzas canadienses estaban al mando en colaboración con nuestros compañeros más al norte, los guardacostas canadienses y el equipo local de salvamento en caso de incendio. Le hemos entablillado el hueso. La Junta de Seguridad del Transporte Urgente, PRI 2. y también la Marina estadounidense participó en este ejercicio. Chicos, saltad ya, se nos va el tiempo. El oficial Greg Smith es un técnico de búsqueda y rescate que trabaja para las Fuerzas Armadas canadienses. Intentamos hacer estos simulacros lo más realistas posible. Cuando ves algo que parece real, tiendes a actuar como lo harías en la realidad. Ese ejercicio militar se produjo cerca de la bahía Resolute. Aunque aquí solo viven 230 personas, es un centro de transporte importantísimo en esta parte del Ártico. El aeropuerto de la bahía Resolute es el único en esta región equipado con ayuda de navegación para aterrizajes automatizados. Cuenta con un sistema instrumental de aterrizaje que es el pilar de los sistemas de aterrizaje en todos los aeropuertos más al sur. Es lo que emplean todas las grandes aerolíneas para aterrizar sus aviones. Es muy exacto, muy preciso. Al ser Nanook una operación tan grande, las Fuerzas Armadas se encargan de todo el control aéreo que se realiza desde el aeropuerto. Force 2, aeropuerto CIRB, continúe acercándose. La visibilidad es de 16 kilómetros. Uno de los aviones que se dirigían a la bahía Resolute era un Air Force C-17.
A bordo viajaban profesionales militares y médicos participando en la operación Nanook, así como investigadores de la Junta de Seguridad del Transporte canadiense. Echémosle un último vistazo a la lista del equipo. Hay que tener muchas cosas en cuenta cuando te desplazas a una parte tan remota del norte de Canadá. Hay que tener en cuenta la logística para llegar hasta allí y una vez que ya has llegado, la cuestión es sobrevivir. Necesitas refugio, necesitas calor, necesitas agua y comida. Era un entrenamiento crucial para todo el equipo. Cuando llegue el día que tengamos que poner en práctica esos ejercicios, esas lecciones, lo que hemos aprendido habrá merecido la pena. Aeropuerto CIRB, aquí First Air 6560. Un avión comercial también se acercaba a la bahía Resolute. First Air 6560, continúe. Aeropuerto CIRB, llegada a Resolute a las 16:43. El vuelo 6560 de First Air era un vuelo comercial que transportaba pasajeros y cargamento a esa pequeña comunidad. El avión llevaba de todo, desde combustible y artículos domésticos hasta electrodomésticos, comida o el correo. Sin estos vuelos, esa comunidad se quedaría sin provisiones enseguida. Para que entrara todo el cargamento extra, se modificó el cuerpo de este 737-200 en lo que se conoce como configuración combi. Eso significa que transportan una combinación de carga y pasajeros en el mismo espacio. Entre los pasajeros estaba la geóloga Nicole Williamson. Viajaba con su compañero Robin Wiley para hacer una serie de estudios en el norte. También viajaban dos niñas, Gabrielle y Cheyenne. Volvían a casa tras visitar a su padre. Hola, me gustan tus gafas. Terry Odla es su tío. Estaban muy unidas, como dos buenas hermanas. Se reían mucho juntas, jugaban juntas, se metían en líos juntas. Hacía 1 hora y media que el 737-200 había despegado de Yellowknife. Tenía previsto aterrizar en la bahía Resolute en unos 30 minutos. Gire 180 grados a 14 kilómetros por hora. El copiloto David Hare estudió empresariales antes de dedicarse profesionalmente a la aviación. Llevaba 4 años en First Air. First Air 6560, recibido, gracias. Eso es. El piloto Blair Rutherford llevaba más de 15 años trabajando en la aerolínea. ¿Por qué no compruebas también la tuya? Dirección 029 grados. Ya está. Al estar tan cerca del polo norte magnético, los pilotos tienen que calibrar sus brújulas con frecuencia usando sus GPS. Bueno, empecemos a acercarnos. Vale. ¿Te ayudo a ponerte el cinturón? Vale. Genial. Me voy a poner con vosotras, tranquilas. Alerta de altitud puesta a 700 metros. A causa de la intensa niebla, los pilotos dependían del piloto automático durante la aproximación al aeropuerto. Todo comprobado. Piloto automático encendido. Así no tenían que preocuparse por colocarse en la pista de aterrizaje visualmente. El ordenador haría todo el trabajo hasta que ya estuvieran listos para tocar el suelo. ...6560, vais a aterrizar en la pista 35, está un poco mojada. First Air 6560, recibido, 35, sí. Estamos a 16 kilómetros de la pista. Tras pasar unas semanas con su padre, las niñas estaban deseando volver a casa para ver a su madre y a sus abuelos. Casi en casa. A las 11:40 de la mañana, el vuelo 6560 empieza su aproximación final a la pista. Descendiendo a 300 metros. First Air 6560, estamos a 5 kilómetros del final. Estamos sobrevolando la costa. Vale. El sonido de una alarma inundó la cabina de mando. No aterrice, sigue. Era la alarma de baja altitud. A los pilotos les pareció imposible. Aún ni veían la pista. No aterrices. Abortando aterrizaje.
El piloto decidió abortar el aterrizaje, pero puede que ya fuera demasiado tarde. El vuelo 6560 se estrelló contra el suelo a 290 kilómetros por hora. El avión derrapó por la ladera de una colina y estalló en llamas. Cuando el personal de apoyo en tierra perdió la comunicación con este avión, sabían que estaban aproximándose al aeropuerto. Ya no pudieron hablar con los pilotos. El First Air 6560 ya debería haber llegado. ¿Estás de broma? Inténtalo otra vez. ¿Se habría estrellado el avión? No queríamos pensar eso porque había vidas en juego, pero rápidamente empezamos a darnos cuenta de que esa era la realidad. Un 737 no ha aterrizado en la bahía Resolute. No es un simulacro. En ese momento la prioridad era ayudar a los supervivientes. Pensé para mis adentros. Vaya, ojalá que alguien haya sobrevivido, pero sabíamos que era muy difícil. En el lugar del accidente, Gabrielle Pelkey estaba sentada sola en medio de una pesadilla. Tenía una pierna rota y cortes por todas partes. Estaba muy preocupada por Chayanne, su hermana pequeña. La geóloga Nicole Williamson también había sobrevivido. Gabriel. Gabriel. Gracias a Dios. Cuando Nicole se acercó a Gabriel, ¿Estás bien? ¿Estás bien? se aseguró de que la niña no pasara frío. Creo que eso también le ayudó a ella a sobrevivir. Es mi primer accidente de avión. Ya. El mío también, cariño. El mío también. Cuando Nicole escuchó esas palabras de la boca de una niña, sintió una sensación de hogar, de inocencia. Muy bien. Muy bien. Para intentar sobrevivir en ese momento, tenían que centrarse la una en la otra. Al caminar entre los restos del avión solo encontraron a otro superviviente más, Robin Wiley. Dios. Robin. Consiguieron llegar a un lugar en el que creían que estaban a salvo. Solo podían esperar y tener fe. Los tres supervivientes estaban conmocionados y expuestos a temperaturas bajísimas. Si nadie llegaba pronto a ayudarles, podían morir congelados. La noticia del desastre llegó a oídos de los investigadores que estaban volando hacia el simulacro, incluido Brian McDonald de la TSB. Nos miramos y no nos lo podíamos creer. ¿Alguien había modificado el simulacro para darle más realismo o estaba pasando de verdad? Tendremos que seguir por tierra. Poco a poco cambiamos el chip y empezamos a pensar en lo que necesitábamos para prepararnos y para reaccionar ante un accidente de verdad. Cuando los investigadores aterrizaron, comprendieron que el simulacro que esperaban se había convertido en una catástrofe muy real. Pero había buenas noticias. Gracias a la operación Nanook, el equipo de rescate pudo llegar hasta los supervivientes tan solo 20 minutos después del accidente. Hay supervivientes. Repito, hay supervivientes.
Ya había estado en varios accidentes aéreos en mis 20 años de carrera, pero la palabra shock, al ver que estas personas habían sobrevivido, se queda corta. No parecía que tuvieran ninguna herida grave, por lo que decidimos actuar rápidamente en las fracturas más importantes. Les pusimos en 3 camillas y los llevamos a unas instalaciones en las que pudieran tratarles y evaluarles mejor las heridas en un entorno más estable. Los rescatadores peinaron los restos, pero se dieron cuenta inmediatamente de que no había sobrevivido nadie más. 12 personas habían fallecido. ¿Habéis encontrado a Chayanne? Incluida Chayanne, la hermana de Gabriel. Siempre es muy difícil darle a un niño ese tipo de información. Era uno de los peores desastres aéreos de la historia en el extremo norte de Canadá. ¿Sois de la TSB? Eso pone en la gorra. ¿Qué tenéis? Averiguar qué había pasado dependía del investigador Brian McDonald y de su equipo. Nosotros estamos aquí, ellos vinieron por aquí, más al este. Quisiera tener un equipo ahí arriba lo antes posible. Necesitaremos un lugar donde trabajar. Llegar con un equipo completamente preparado y equipado al lugar del siniestro 1 hora después del accidente fue increíble. Estaban muy cerca de la pista. El avión se había estrellado contra una colina a unos 2 kilómetros al este de la pista. ¿Sería por la niebla? Sabíamos que la visibilidad durante el viaje había sido muy escasa, por lo que las condiciones meteorológicas eran un factor que teníamos que analizar. Niebla, qué sorpresa. La bahía Resolute suele estar cubierta de un manto de niebla, lo que obliga a los pilotos a confiar en el piloto automático y en el sofisticado equipo de navegación del avión. El sistema de aterrizaje instrumental o ILS es una tecnología que se puede instalar en las pistas de aterrizaje para ayudar a los aviones a aterrizar con poca visibilidad. El ILS emite una señal conocida como baliza localizadora. El piloto automático del avión recibe esta señal que le permite dirigir el aparato con seguridad a través de la pista. Si te estás aproximando al aeropuerto y no ves la pista, tienes que confiar en el sistema ILS para que te guíe hasta un punto en el que sí la puedas ver. Bueno, empecemos a acercarnos. Vale. Las condiciones no son las mejores, pero no es nada que no podamos controlar. Al menos podemos realizar una aproximación ILS. Un fallo en el sistema ILS del aeropuerto o el hecho de que el piloto automático no detectara la señal podrían explicar la catástrofe. Lo que hacemos en todas las investigaciones es seguir un proceso de eliminación en el que analizamos todos los posibles aspectos de la operación y verificamos que todo funcionó correctamente. Los investigadores no tardaron mucho en comprobar que el ILS del aeropuerto funcionaba adecuadamente. Otro avión usó la señal para aterrizar 25 minutos después del accidente del vuelo 6560. Concluimos que el sistema operaba según los parámetros normales. Pero no supieron si el piloto automático del 737 detectaba la señal ILS hasta que descargaron lo almacenado en la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina. Los servicios de emergencia las encontraron durante las primeras 12 horas. Logramos meterlas en un avión y transportarlas a nuestro laboratorio en Ottawa al día siguiente. Mientras tanto, la operación Nanook aportó a los investigadores datos inesperados. ¿Esto nos mostrará exactamente lo que grabó el radar? El aeropuerto de la bahía Resolute no está equipado con ningún radar, pero los militares instalaron un sistema de radares temporal para controlar el intenso tráfico aéreo durante la operación Nanook. Los datos del radar fueron cruciales para la investigación, porque nos proporcionaron la trayectoria de vuelo del aparato que de otra forma no hubiéramos sabido. Fue un golpe de suerte para los investigadores.
Cuando vieron la grabación se dieron cuenta inmediatamente de que había algo bastante inusual. ¿Pero a dónde van? El radar mostró que el vuelo 6560 volaba paralelo a la pista, pero no sobre ella como debería. La pregunta que nos hicimos en ese momento fue, ¿por qué? ¿Por qué el avión volaba en esa dirección? ¿Cómo podía un avión moderno con piloto automático estrellarse contra una colina a 2 kilómetros de la pista? Una minuciosa investigación descubriría una inquietante explicación. Tras haber extinguido por completo el tóxico fuego, los investigadores ya podían acercarse al lugar del accidente con seguridad y echarle un vistazo más de cerca a los restos. Buscaban cualquier pista que pudiera explicar por qué el avión no iba por donde debía mientras se acercaba a la pista. Necesitábamos entender qué pasó con el sistema de navegación. Necesitábamos comprender cómo se salió de la ruta establecida y por qué. Empezaron registrando la ubicación de todos y cada uno de los restos. Vimos dónde habían tocado las ruedas con el suelo. Partes del avión habían salido disparadas a bastante distancia. Había fragmentos que estaban en muy mal estado. El avión volvió a tocar el suelo una segunda vez y se partió en 3 secciones. Para los investigadores, el patrón que seguían los restos les sugería una posible explicación del accidente. Los escombros estaban en línea con una torre de navegación denominada VOR. Cuando trazamos una línea entre donde acabó el avión y donde ocurrió el accidente, llegamos hasta donde estaba esa antena. Los investigadores se preguntaban si los pilotos se conectaron a una baliza equivocada para que les guiase hasta el suelo. La radiobaliza del aeropuerto transmite una señal de radio que ayuda a los aviones a encontrar el aeropuerto. Sin embargo, eso no significa que les guíen hasta una pista en concreto. Para eso, los pilotos deben conectar el sistema de control de navegación para que el piloto automático pueda seguir la frecuencia ILS del aeropuerto. Hay un ILS que tiene una baliza que sobresale, y si sigues esa baliza y no te pones ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, te lleva al centro del principio de la pista. Las condiciones no son las mejores, pero no es nada que no podamos controlar. Al menos podemos realizar una aproximación ILS. Que los pilotos programaran su sistema de navegación para que siguiera la señal VOR de la antena de la colina en lugar de la señal ILS de la pista podría explicar la tragedia. No sería la primera vez que un piloto cometiera ese mismo error. Ya ocurrió eso mismo a finales de los 80 y en un Boeing 737. En esa ocasión, siguieron una señal de ayuda para la navegación muy parecida a la que se encuentra en la bahía Resolute, en vez de la ayuda para el aterrizaje de la pista en cuestión. Si los pilotos del vuelo 6560 cometieron el mismo error, la intensa niebla habría hecho prácticamente imposible que vieran la colina hasta que ya fue demasiado tarde. ¿Habría alguna forma de asegurarse de que era eso lo que había pasado? Los investigadores esperaban que la grabadora de voz de la cabina les ofreciera la respuesta. Vale, vamos a oír lo que estaban pensando. John Stewart de la TSB es un experto en analizar conversaciones registradas por las grabadoras. La grabadora de voz nos iba a mostrar lo que había pasado dentro de la cabina. ¿Habrían visto algo? ¿Estarían escuchando algo? ¿De qué estarían hablando? Solo así podíamos entender su visión del mundo y cómo tomaron las decisiones que tomaron. Flaps 5. Flaps 5 seleccionado. Al principio parecía que todo iba bien. Todo comprobado. Piloto automático encendido. Localizador en marcha. Senda de planeo en marcha. El copiloto confirmó que el piloto automático se había conectado con el sistema de aterrizaje instrumental del aeropuerto. Parece que estaban siguiendo la señal ILS correctamente.
Las palabras senda de planeo en marcha confirmaban que el piloto automático se dirigía hacia la señal correcta, el ILS de la pista, y no la baliza VOR en la torre situada en la colina. Gracias a la grabadora de voz de la cabina, supimos que los pilotos estaban siguiendo la señal correcta, por lo que concluimos que el hecho de que terminaran donde terminaron no tuvo nada que ver con esa radiobaliza. Aunque seguían sin saber por qué el avión no había ido por donde tenía que ir. Siguieron escuchando para obtener más pistas. Lo que oyeron les dejó asombrados. El GPS nos está desviando a la derecha. El copiloto sabía que se habían desviado. Gracias a la conversación supimos que los pilotos estaban preocupados por la posición del avión. ¿No estamos demasiado a la derecha? Llegaremos... Según iban escuchando, el misterio aumentaba. Si nos hemos desviado a la derecha, nos toparemos con la colina Resolute. El copiloto no solo sabía que se habían desviado, también era consciente de que se dirigían hacia la colina que estaba cerca de la pista. No estamos en el localizador. No pasa nada, el piloto automático lo está buscando. Creo que debemos abortar la aproximación y dar media vuelta. No, vamos bien. Continuaremos la aproximación. Vale. Continuando aproximación. Según fueron pasando los minutos, en la conversación entre los dos pilotos era evidente que cada uno tenía una visión diferente de lo que había que hacer. Aunque iban directos a la colina, continuaron el vuelo. No aterrices, sigue. No aterrices. Abortando aterrizaje. Fue un error que acabó con la vida de 12 personas. El porqué de la tragedia seguía siendo un misterio. ¿Por qué siguieron volando hacia la colina? El accidente del First Air 6560 trastocó la vida de casi todas las personas que vivían en la pequeña comunidad cerca de la bahía Resolute. Que una madre tenga que pasar por eso es algo que no le deseo a nadie. Las familias querían respuestas. Todas las personas que participaron en la investigación estaban sometidas a muchísima presión. Queríamos saber qué había pasado. El radar nos indicó que se habían desviado y que volaban paralelos a la pista, y la grabadora de voz nos ha confirmado que lo sabían. En aquel momento, la investigación del accidente solo planteaba nuevas preguntas. ¿Por qué intentaron arreglarlo tan tarde? Piloto automático encendido. Localizador en marcha, senda de planeo en marcha. Los investigadores sabían que las balizas ILS que los pilotos estaban siguiendo deberían haber guiado al avión hasta el pie de la pista. Tenían que averiguar por qué no fue así. Esto es lo que tenemos por ahora. Veamos qué nos dicen los datos. Se pudo recuperar la información de la grabadora de datos de vuelo. Esperaban que la grabadora de datos de vuelo contestara a alguna de sus preguntas. Vale, se mueve en 2 grados. Gracias a la grabadora de datos de vuelo, velocidad a 330 kilómetros por hora. Los investigadores trazaron una detallada trayectoria de vuelo del avión. Giró 2 grados a la izquierda. Teníamos los aspectos cruciales de cualquier vuelo: la altitud, la velocidad, la dirección, el ajuste de la potencia y las posiciones de control del vuelo. ¿Podemos añadir la baliza localizadora, por favor? Se centraron en el giro final del avión hacia la pista. Ahí es cuando todo empezó a ir mal. Giraron demasiado y ya no volvieron a la señal de la baliza. La detallada trayectoria de vuelo reveló el momento preciso en el que el vuelo 6560 comenzó a desviarse. Pero los investigadores seguían sin saber por qué. Lo que sí sabían era que el sistema del piloto automático funcionaba correctamente. La grabadora de datos de vuelo indicó que el piloto automático estaba en funcionamiento durante esa parte del vuelo. Piloto automático encendido. Para llevar a cabo un aterrizaje ILS, los pilotos tenían que haber puesto el piloto automático en modo VOR Lock.
Localizador en marcha. Que era exactamente lo que parecía que habían hecho. Fue una auténtica lucha intentar comprender por qué el avión se había desviado, si estaba correctamente sintonizado, si todo estaba correctamente conectado y los pilotos estaban haciendo todo lo que debían para llevar a cabo una aproximación ILS. Los investigadores no sabían explicar cómo un sistema de piloto automático correctamente configurado y funcionando adecuadamente podía haber desviado al avión, hasta que echaron un vistazo más de cerca a los datos de vuelo. Veamos los datos del volante de mando. Empezaron a girar correctamente, de forma suave y continua. Obviamente el piloto automático estaba encendido. La conclusión fue que comenzaron a hacer el giro con el piloto automático, pero que después hubo un cambio en la información técnica que implicaría que algo cambió en el giro. Algo cambió justo aquí. Estas correcciones irregulares las tuvo que hacer un ser humano. Debían de estar volando en manual. Por alguna razón parecía que el piloto automático cambió a modo manual a mitad del giro final. Según esta nueva hipótesis, el piloto automático ya no guiaría al avión hacia la pista. Los sistemas de piloto automático incorporan una función que permite a los pilotos pasar a modo manual. Si el aparato no reacciona lo suficientemente deprisa o actúa demasiado rápido, el piloto puede, gracias al volante de mando, aplicando cierta presión, cambiar a modo manual momentáneamente. Pero nada en la grabadora de voz de la cabina indicaba que el piloto intentara cambiar a modo manual. Los investigadores barajaron una inquietante posibilidad. Puede que lo hiciera por accidente y no se diera cuenta de su error. Si el piloto automático cambió del modo Borlock al modo manual en ese momento, el resultado podría ser que el avión simplemente mantuviera la altura y siguiera en esa dirección en lugar de localizar la baliza. Los investigadores ya sabían el momento exacto en el que el piloto automático dejó de guiar al avión hacia la pista. El piloto apretó ligeramente su palanca de mando, lo suficiente para cambiar del modo piloto automático completamente mecánico a modo manual. Creemos que fue una presión completamente involuntaria sobre la palanca. Puede que alguien se inclinara sobre ella para comprobar algo o para alcanzar alguna publicación. No es necesario ejercer mucha presión. Sin que ni el piloto automático ni los pilotos lo controlaran, el viento lo fue desviando cada vez más del camino correcto. El piloto automático ya no recibía la señal de la baliza localizadora, por lo que el avión simplemente mantuvo la altura y la dirección que llevaba. El viento hizo el resto. Este hallazgo era un pequeño paso adelante para comprender el accidente. La gran pregunta en ese momento era si los pilotos sabían que volaban desviados. ¿No estamos demasiado a la derecha? ¿Por qué no hicieron algo al respecto? Llegaremos. Los pilotos sabían que se estaban desviando. El reto para nosotros consistía en averiguar por qué el piloto continuó acercándose a la pista. Descendiendo a 300 metros. Veamos cómo se vio el vuelo desde la cabina de mando. Los investigadores necesitaban comprender por qué los pilotos no tomaron medidas para corregir que el avión se estaba desviando demasiado. Y para ello tenían que adentrarse en las mentes de los pilotos. Lo principal que intentamos hacer fue comprender por qué, desde su punto de vista, lo que hicieron tenía sentido. Quería saber qué era lo que veía cada uno desde su posición. ¿Qué oían? ¿Qué veían en los instrumentos? ¿Qué pasó en la cabina que pudiera incitarles a tomar la decisión que tomaron, aparte de lo que ya sabíamos gracias a la grabadora de voz? Empleando la información tanto de la grabadora de voz como de la grabadora de datos de vuelo, los investigadores recrearon el vuelo esperando que eso les aportara nuevas respuestas. Piloto automático encendido. Localizador en marcha. Senda de planeo en marcha. Piloto automático en modo Borlock.
La conversación de los pilotos aportó una pista inquietante. First Air 6560, estamos a 16 kilómetros de la pista 35, ¿verdad? Bajando tren. Era obvio que ambos estaban muy ocupados preparándose para aterrizar. Vuelo 6560, 5 kilómetros para el final. Flaps 15. Por favor, repita esa información. Bajando tren, 3 en verde. 5 kilómetros para el final. Ahí. Estaban tan atareados que puede que no se dieran cuenta de que el piloto automático había pasado a modo manual. Ahí es donde cambió a modo manual. Estaban pasando muchas cosas en la cabina en ese momento. Estaban bajando el tren de aterrizaje, tenían llamadas de radio. También estaban bajando los flaps. No estaban pendientes de si una luz entre 1 millón de luces ya no estaba encendida. En la grabadora de voz no había ninguna conversación en la que hablaran sobre el piloto automático. Pero había muchas pruebas obvias de que el avión no estaba en línea con la pista de aterrizaje. No estamos siguiendo el camino correcto. Estamos ligeramente a la derecha. El GPS nos está desviando a la derecha. Aquí y aquí. Estaban desviados, eso está claro. Tanto el GPS como el indicador horizontal mostraban claramente que el avión se estaba alejando cada vez más de la pista, aunque el piloto no hizo nada por solucionar este problema. ¿En qué estaba pensando? La respuesta a esa pregunta clave la dieron los datos de la grabadora de datos de vuelo. Su brújula no estaba bien. Se equivocaba en 17 grados. La información de una brújula imprecisa le dio al piloto Rutherford la impresión de que el avión había modificado su trayectoria para redirigirse a la pista. El piloto tenía la percepción de que sí había corregido el rumbo hacia la baliza localizadora, aunque lo que estaban haciendo en realidad era volar en paralelo. En esas latitudes, los pilotos deben recalibrar frecuentemente sus brújulas. Porque al estar tan al norte, las brújulas siempre apuntan al polo norte magnético y no al polo norte geográfico, dos puntos diferentes. Cuanto más al norte viajes con una brújula, más imprecisa será su información. Los pilotos tienen que usar el GPS para saber su posición exacta y ajustar los instrumentos. Eso es. ¿Por qué no compruebas también la tuya? Dirección 029 grados. Los investigadores solo escucharon que los pilotos recalibraron las brújulas una vez en todo el viaje, pero no en la aproximación final. Las dos brújulas no marcaban lo mismo mientras descendían hacia la bahía Resolute. La brújula de Rutherford le indicaba que estaba volando a 331 grados, redirigiéndose al centro de la pista. Cuando en realidad estaba volando a 348 grados en dirección a la colina. La imprecisa información de la brújula convenció al piloto Rutherford de que el piloto automático estaba redirigiendo al avión al camino correcto. Cada piloto tenía una visión completamente distinta de lo que estaba pasando. No estamos en el localizador. No pasa nada, el piloto automático lo está buscando. Que los dos pilotos tuvieran percepciones diferentes de la situación era un problema grave. Lo que tendrían que haber hecho es compartir la suya con la otra persona, algo que en este caso no ocurrió. El copiloto siguió avisando al piloto de que estaban en peligro. Creo que debemos abortar la aproximación y dar media vuelta. No, vamos bien. Continuaremos la aproximación. Vale, continuando aproximación. Según pasaban los minutos, las visiones de ambos pilotos eran cada vez más distintas. Luz verde, bajando tren, 3 en verde. Flaps 40. Luz verde. Las cosas empezaron a pasar muy deprisa. Se les acumulaba el trabajo. Se les notaba en la voz. ¿Crees que todo está bien? No hay nada por lo que preocuparse. Eso ya le pasó una vez a otro piloto. Nos colocaremos sobre la pista. Vale, pero estamos bastante desviados. Cuando el avión no se redirigió en dirección a la pista como él pensaba, el piloto no entendió por qué.
No aterrices, sigue. Cuando ambos decidieron cancelar el aterrizaje, No aterrices. Abortando aterrizaje. era demasiado tarde para conseguir la potencia necesaria para elevarse y ponerse fuera de peligro. 2 segundos después, se estrellaron contra la colina situada junto a la pista. Pasaron muchas cosas para que ese fuera el resultado. Si una de ellas no hubiera sucedido, el accidente nunca hubiera ocurrido. El misterio del desastre de First Air por fin se estaba resolviendo, pero los investigadores aún debían responder a una última pregunta. ¿Por qué el piloto no escuchó a la persona que intentó hasta el último momento advertirle del peligro inminente? No estamos en el localizador. No pasa nada, el piloto automático lo está buscando. Los investigadores creían que el piloto del vuelo 6560 no comprendía que el avión estaba en peligro a pesar de las repetidas advertencias de su copiloto. El GPS nos está desviando a la derecha. Conté que desde la primera vez que se dio cuenta de que estaban desviados, el copiloto se lo dijo 18 veces antes del impacto. ¿Crees que todo está bien? No hay nada por lo que preocuparse. Eso ya le pasó una vez a otro piloto. Nos colocaremos sobre la pista. Vale, pero estamos bastante desviados. El copiloto vio que algo no iba bien. Estamos sobrevolando la costa. Vale. Pero no dijo claramente que pensaba que estaban en peligro. Escuchamos cómo el copiloto lo intentó usando una serie de tácticas, hablando del GPS, hablando de la posición relativa. Intentó varias formas de abordar el problema y comunicárselo al piloto. Blair, esto no me gusta. El historial de los pilotos mostraba 2 hombres con experiencias completamente distintas. El copiloto Hare apenas había volado los 737 y acumulaba menos de 5.000 horas en el aire. El piloto Rutherford había volado más del doble de horas y tenía mucha más experiencia pilotando en el norte. Sin embargo, por alguna razón, no se percató del peligro del que le avisaba el copiloto Hare. No resolvieron el problema. Las preguntas se les acumulaban. ¿Por qué el copiloto no deja de centrarse en eso? Deberíamos estar configurados, pero no lo estamos. Se les acumulaban los problemas. Es difícil evadirte de todas esas cosas que te rodean. Igual deberíamos dar la vuelta. Continuando configuración para aterrizaje. Como tenía menos experiencia, puede que el copiloto Hare fuera reacio a mostrar su preocupación más abiertamente. Como resultado de sus conclusiones, la TSB hizo importantes recomendaciones. Nuestro trabajo es mostrar las deficiencias que se producen para que la industria y los reguladores tomen medidas para minimizar esos riesgos. Por eso existe la Junta de Seguridad del Transporte. La Junta de Seguridad instó a First Air a revisar cómo calibran los pilotos sus brújulas. Buenas noches. Y a establecer políticas claras en las que se incluyera que los copilotos debían hacerse con el control del aparato en situaciones peligrosas. First Air hizo cambios en la formación de sus empleados, en quién y cuándo podía abortar un aterrizaje y cómo controlar aproximaciones inestables. También hicieron cambios en los procedimientos de mantenimiento. First Air tomó bastantes medidas de seguridad. El accidente del vuelo 6560 conmocionó al norte de Canadá. Sin embargo, un pequeño rayo de esperanza sigue brillando aquí. Gabrielle Pelkey volvió al colegio el otoño de 2011. Es una niña muy despreocupada. Sigue sacando muy buenas notas. La geóloga Nicole Williamson ha seguido estando muy cerca de Gabrielle, fortaleciendo una amistad que está ayudando a la joven a rehacer su vida. Lo está superando muy bien. Es una niña increíble. Es un milagro.